Comencemos por la furgoneta Kangoo que se encontró en esta calle de Alcalá la propia mañana de los atentados. La cantidad de datos que no cuadran con respecto a esa furgoneta es abrumadora. En primer lugar, el propio hecho de que los terroristas se dejaran la furgoneta aquí. No tiene ningún sentido que unos terroristas que no pensaban suicidarse en los trenes se dejen aquí un vehículo cargado de pruebas. ¿Por qué no se llevó la furgoneta a algún compinche después de bajarse de ella los portadores de las bombas? Tampoco se ha aclarado durante las investigaciones cómo consiguieron los terroristas esa furgoneta. En teoría se la habían robado a un ebanista jubilado, pero la cerradura no estaba forzada. Además, la matrícula de esa furgoneta no estaba doblada, lo cual tampoco resulta lógico. Si unos terroristas van a cometer una acción, no se desplazarían hasta su objetivo en una furgoneta robada que tuviera las matrículas sin doblar, porque se arriesgarían a ser interceptados en cualquier control rutinario. Los testigos oculares arrojan todavía más dudas. Hay dos personas que vieron a los presuntos ocupantes de esa furgoneta en la mañana de los atentados. Una de ellas, la taquillera de la estación de Alcalá, declaró que esos terroristas hablaban en español con acento de español. El otro testigo, un portero de una finca cercana, afirmó ante la Comisión 11M que los presuntos terroristas tenían aspecto de europeos del este. El testimonio de la taquillera revela también que el presunto terrorista no tenía prisa. Podía haber comprado un billete de antemano o lo podía haber adquirido en las máquinas automáticas para llamar menos la atención y no hacer cola. Sin embargo, ese terrorista, que iba embozado, se entretuvo en hablar con la taquillera pidiendo primero un billete para Coslada y luego cambiando de idea y adquiriendo otro para Torrejón, como si quisiera atraer la atención sobre sí. También están bajo sospecha las propias pruebas supuestamente encontradas dentro de la furgoneta. En la furgoneta no había huellas dactilares ni rastros de ADN de ninguno de los 116 detenidos durante la instrucción del sumario, ni tampoco de ninguno de los presuntos suicidas de Leganés. Es como si los terroristas hubieran usado guantes para conducir la furgoneta. Pero si eran tan cuidadosos como para usar guantes con el fin de no dejar huellas, no se explica que luego se dejaran prendas de ropa en la parte trasera de la furgoneta, que tan fácilmente permitieron identificar su ADN. De hecho, tanto los policías que estaban en Alcalá aquella mañana como el operario de la grúa que remolcó la furgoneta hasta una comisaría coinciden en señalar que en la parte trasera de aquella furgoneta no había en realidad ninguna prenda de ropa aquella mañana. Las prendas de ropa aparecieron luego, en el complejo policial de Canillas. Lo mismo sucede con el resto de gomado seco que apareció, según los informes policiales, dentro de la furgoneta. Aquella furgoneta fue revisada externamente por dos perros. Uno de ellos llegó incluso a entrar dentro de la furgoneta y tuvo su nariz a escasos centímetros de donde luego apareció, según el acta de inspección, el resto de cartucho. Pero ninguno de los perros olió ningún explosivo. Para explicar que no olieran el explosivo en Alcalá, se especuló en la Comisión 11M con que esos perros podían estar cansados de efectuar intervenciones aquella mañana. Pero lo cierto es que esos perros solo habían hecho 2 servicios antes de ir a Alcalá y no habían estado en ningún momento en ninguno de los escenarios de explosión. Así que la explicación de que tenían la nariz saturada no se sostiene. ¿De dónde salen todas esas pruebas que aparecieron en la furgoneta? Cuando la furgoneta fue llevada al complejo policial de Canillas, aparecieron prendas de ropa, un resto de explosivo y 7 detonadores. Dejando aparte que esas prendas de ropa no fueron vistas por nadie esa mañana en Alcalá y que el resto de explosivo no fue olido por los perros, tampoco la presencia de detonadores tiene ningún sentido.
Si las bombas ya estaban montadas, los terroristas no tenían ninguna necesidad de introducir en la furgoneta 7 detonadores sueltos. El tratamiento dado a las pruebas supuestamente encontradas en la furgoneta arroja también nuevas sombras. Según los informes policiales, en esa furgoneta apareció, al registrarla en comisaría, una cinta coránica junto con las otras pruebas. De hecho, esa cinta fue muy importante a la hora de convencer a la opinión pública de la autoría islámica. Sin embargo, no parece que la propia policía diera a esa cinta una gran importancia, porque cuando devolvieron la furgoneta a su dueño, se la devolvieron con cinta coránica incluida, en lugar de conservar la cinta como prueba. Por lo que respecta al explosivo, en la furgoneta de Alcalá apareció un resto de gómado seco que se envió a analizar a la policía científica, junto con una muestra patrón extraída de un cartucho de gómado seco. Y el resultado de ese análisis arrojó un resultado curioso. El resto encontrado en la furgoneta Kangoo era en efecto gómado seco, pero estaba contaminado con metenamina, un componente que se usa, entre otras cosas, para preparar explosivos militares, como por ejemplo el RDX. En el explosivo de la mochila de Vallecas, sin embargo, no apareció metenamina. Por tanto, ambos explosivos tenían un origen distinto. Todavía más curioso es el hecho de que la muestra patrón enviada por los TEDx también estaba contaminada con metenamina. La lógica nos dice, por tanto, que el resto encontrado en la furgoneta Kangoo y la supuesta muestra patrón no eran más que 2 trozos de un mismo cartucho de explosivo. Para no tener que explicar cómo era posible que el resto de explosivo de la furgoneta estuviera contaminado y, sobre todo, que la supuesta muestra patrón estuviera contaminada de la misma manera, el jefe de los TEDx, Sánchez Manzano, envió al juez del Olmo un informe donde se ocultaba esta anomalía y donde se le hacía creer que la metenamina forma parte de la composición de la goma 2 Eco. Demasiadas cosas que no cuadran. Volvemos a la comparecencia del portero de Alcalá ante la comisión de investigación. Al finalizar la misma, el propio portero reveló que el socialista Martínez San Juan, miembro de dicha comisión, había contactado con él por teléfono antes de que prestase testimonio. Ante la misma comisión, fue citado el policía que guiaba al perro que no entró en la furgoneta. Parece lógico que hubiese comparecido también el otro agente, el que acompañó al perro que sí estuvo dentro de la Kangoo y pudo ver en persona el interior de la furgoneta, pero no fue citado. Como si no existiera el menor interés en que nadie pudiera comentar públicamente lo que esa furgoneta contenía. Porque lo cierto es que, según todas las evidencias, esa furgoneta no contenía aquella mañana ninguna de las pruebas fundamentales que luego, a mediodía, aparecerían después de llevar la furgoneta a dependencias policiales. En Alcalá de Henares nadie vio ropa, ni restos de explosivo, y no existe ninguna evidencia de que contuviera ningún detonador ni ninguna cinta coránica. Las sospechas se corroboran al analizar los datos del sumario acerca de la inspección ocular de esa furgoneta. Según el informe de inspección ocular, esa furgoneta llegó al complejo policial de Canillas a las 3:30 de la tarde, siendo recepcionada por la policía científica. Sin embargo, la realidad es que esa furgoneta llegó a ese complejo policial 1 hora antes de lo que el acta de registro indica, y quien se hizo cargo de la furgoneta durante esa hora en que el vehículo estuvo desaparecido a efectos oficiales fue la unidad de TEDx dirigida por el comisario Sánchez Manzano. ¿Qué pasó durante esa hora en que la furgoneta estuvo desaparecida a efectos oficiales?